Bienvenidos a esta conversación entre la poeta y novelista ecuatoriana madrileña Mónica Ojeda y entre el poeta sevillano madrileño Juan F. Rivero. Una conversación que queremos que sea una celebración de la poesía, esa poesía que tanta falta nos hace, tan necesaria, y también un acto de resistencia de la palabra y de la amistad. Aquí hay muchos amigos y muchos reencuentros de Mónica, de Juan, nuestros, y de la palabra en estos momentos oscuros y de demasiado ruido. Tenemos la sensación de estar viviendo un prodigio, ¿no? Que dos libros de poesía, que Las hogueras azules, que Historia de la leche, reúnan a 52 personas, poetas, traductores, lectores, profesores, de ciudades muy distintas de nuestro país, de Alicante, de Barcelona, de Donosti, de Guadalajara, de La Palma, de Madrid, de Murcia, de Salamanca, de Santa Cruz de Tenerife, de Sevilla, de Valencia, pero también de otros lugares más allá de nuestras fronteras, de Berlín, de Ecuador. Me emociona nombrar aquí Guayaquil, Puembo, Quito, San Borondón, pensar que ya hay tantos lectores ecuatorianos leyendo Las hogueras azules, la poesía de Mónica ya la habían leído en la hermosa edición de Severo, y de Estados Unidos, ¿no? De Los Ángeles, de Boston, de Carolina del Norte, de Florida, de Filadelfia. Quizás este prodigio, esta sensación de que habitamos una fábula se deba a que, como decía el poeta venezolano Pepe Barroeta, muchos de nosotros estamos tratando de ordenar nuestra vida en el poema, y en el poema no siempre es fácil vivir, en el poema es difícil vivir. Quisiera, no quiero hablar mucho, pero sí quisiera hacer una mención a las 16 librerías que son protagonistas también de esta aventura, porque han apostado por Las hogueras azules, porque han apostado por Historia de la leche, y gracias a esa apuesta habéis podido conseguir los libros. La librería 30 Mundos de Alicante, la librería Set Ciències de Arenys de Mar, la librería Documenta de Barcelona, la Montaña Mágica de Cartagena, el FNAC de Donosti, Strogoff de la Garriga, Leer de los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, Cervantes y Compañía, en Clave Libros, La Central, Los Pequeños Seres, Nakama, Visor, en Madrid, Letras Corsarias de Salamanca, Áncora de Santoña, Caótica y la Boteca de Libros de Sevilla, ¿no? Estamos convencidos que solamente desde la complicidad, desde esta red de unidad en común, vamos a sobrevivir a estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando, y que por suerte la poesía nos ayuda a hacerlos más habitables y más hermosos. Bueno, pues hoy Olga se ha comportado, ¿eh? No he tenido que darle ni un solo pisotón y bueno, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La condición que había era, para poder participar, era comprar un libro. La inmensa mayoría de vosotros habéis mandado fotografías con los dos libros, nos roba el corazón. Así que muchísimas gracias y ya voy a dejar paso. Únicamente decir que luego la idea es esta conversación ponerla en YouTube, en nuestro canal. Aprovecho para decir que estamos ya en 800 y algo los suscritos. Si alguien no lo está todavía, pues que se inscriba, que nos hace mucho bien esta comunidad.
y quizás también en Instagram o en algún otro lugar la pondremos. Si alguien no quiere, pues que elimine la imagen de vídeo y así con eso pues ya estaría. Así que muchísimas gracias. Ahora van a hablar durante aproximadamente media hora, 35 minutos, Juan y Mónica. Se van a leer sus poemas, van a hablar de poesía, van a hablar de poéticas, van a hablar de lo que ellos quieran. Y luego nos gustaría tener tiempo para hacer unos 20 minutos de diálogo con todos vosotros. Así que, sin más, yo ya le dejo la palabra a Mónica y a Juan. Bueno, gracias a todos los que están ahora mismo del otro lado de la pantalla. Si no se me escucha, me dicen y grito, ¿vale? Pero creo que se me escucha. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Perfecto. Si no me puedo, no sé, acercar un poco más. Pero en todo caso, sí, que me hace muchísima ilusión no solamente sacar un nuevo libro con Candaya, que es mi editorial y es mi casa, y los candayos saben el cariño enorme que yo les tengo. No solamente me hace ilusión que ellos hayan decidido publicar Historia de la Leche, sino sobre todo que hayan decidido publicar Las Hogueras Azules, de alguien a quien adoro, que es Juan. Prácticamente te adoré desde que te conocí y entonces ha sido, no sé, muy fácil para mí no solamente admirarte como persona, que ya eso es evidente, sino también como escritor. Y cuando tú me mandaste el PDF de Las Hogueras Azules y lo leí, dije, no, esto es algo que yo sé que a los candayos les va a gustar, así que se los pasé, y para mí la felicidad que me dio saber que tu libro iba a salir en Candaya, por el orgullo de poder decir que comparto catálogo con Juan, ¿no? Era, no sé, para mí fue muy especial ese momento. Y de hecho yo supe que tu libro iba a salir antes de que yo supiera siquiera que Historia de la Leche iba a terminar saliendo con Candaya, ¿no? Así que es una alegría para mí estar en este momento con Juan y también seguir estando en Candaya con este libro de poesía. Bueno, lo que vamos a hacer es básicamente, nos hemos dividido Juan y yo un poco la tarea, ¿no? Yo voy a hablar un poco de Las Hogueras Azules, pero voy a hablar sobre mis impresiones como lectora y voy a leer algunos de los poemas que más me han gustado. Y luego él va a hacer lo mismo con Historia de la Leche, y después vamos a conversar él y yo ya de una forma más fluida, ya nada de monólogos, sobre los dos libros y sobre cosas muy específicas de los dos libros, y luego, como dijo Olga, pues lo abrimos ya a un diálogo con todos. Yo quiero decir sobre este libro, Las Hogueras Azules, muchas cosas, pero quizás la primera sea que es un libro que me parece sumamente bello y tierno, las dos cosas a la vez. Y encuentro esa belleza alojada en este libro precisamente en esa necesidad de la voz poética de capturar momentos además a través de una forma que es la que se cultiva en este libro, que es la brevedad. Esa forma de la brevedad viene también por el interés de Juan por toda la cultura nipona en general, pero no solamente de allí, sino también en esa capacidad de él de entender que las imágenes se pueden construir en espacios muy pequeños, y que son imágenes deslumbrantes precisamente por eso, porque en la acumulación quizás hay demasiados brillos, y en cambio en un espacio pequeño, el único brillo que existe es un brillo que deslumbra, ¿no? No te puedes distraer, se concentra toda la atención allí. Y a mí me parece que uno de los poemas que más se ha, digamos, citado tuyo, ¿no? Que después del texto del huevo frito, ¿no? Que es lo que te ha hecho famoso en realidad, ¿no? Y no voy a competir contra eso, ¿no? Pero que es un texto, creo que está en la página, sí,
lo voy a leer ahora para ya sacármelo de encima, digamos, pero es el que más se ha leído del libro de Juan, o por lo menos el que más he visto citado. La gente se conmueve constantemente con este texto. Dice: no tener nada salvo un montón de libros y unas manos distintas de las propias entre las que dormir. Este es un ejemplo de lo que he tratado de decir que contiene este libro. Es un libro en donde hay mucha ternura. Este es un poema, por ejemplo, sumamente tierno, además de bello también, pero es sumamente tierno, porque además condensa en este momento, en esta forma tan breve, esa necesidad, ¿no? Es la necesidad, es un poema sobre la necesidad, ¿no? Lo único que necesito tener en mis brazos, un montón de libros y unas manos distintas de las propias entre las que dormir. Y esa forma de hablar del otro, unas manos distintas que las propias, no decir las manos de mi amada, no hablar de las manos de mi amigo, no hablar de unas manos en específicas, unas manos distintas de las propias entre las que dormir. Que automáticamente pude construir a través de esto la imagen de la caricia, ¿no? Que es lo que ocurre en muchos de los poemas de este libro. Construyen unas imágenes tremendamente potentes en espacios muy breves, y a veces también por el contraste entre las imágenes. La misma imagen de las hogueras azules, justo estábamos hablando de esto hace poco con Juan, antes de que empezara la charla, y a mí me pareció una cosa bellísima, ¿no? De decir que ama escribir, que las hogueras azules de la palabra, ¿no? Él habla de las hogueras azules de la palabra, y le decía, me encanta la imagen de las hogueras, que es algo destructor, con el color azul, que en realidad te remite al cielo, al mar, a la calma, es un color frío, ¿no? Me decía Juan, y como algo que se quema puede después ser frío, ¿no? Y es algo que está, esto es un ejemplo que está a lo largo del libro, en todas esas pequeñas cápsulas de brevedad. Y es un libro además que me parece que es una poética, propone una poética propia. Y de hecho abre con un texto que a mí me parece ya de por sí poético, el propio texto es un ensayo poético, que se llama eso, prosopoema sobre una gota de lluvia. Y voy a leer solamente unos fragmentos de este prosopoema sobre una gota de lluvia, porque dan cuenta del carácter de este libro. Palabras de Juan que van a ser mejores que las mías, por supuesto. Dice: imaginemos ahora que la nieve del papel en blanco está reciente aún, una gota de lluvia en la mitad de su caída. Imaginémosla precisamente en su imposible, detenida y redonda como una diminuta esfera de cristal que reflejase al mismo tiempo la tierra y el cielo. Un poema puede parecerse mucho a esa gota de agua, inteligencia condensada, que por pura gravedad se aleja de la mente y queda suspendida en la pantalla o en la hoja de un libro entre quien lo compone y quien lo lee, ¿no? Me encanta esta forma de llamar la gota de agua como una inteligencia condensada, que por pura gravedad se aleja de la mente y queda suspendida en la pantalla, ¿no? Es exactamente, yo creo que cuando leemos, cuando ustedes lean el libro o si ya lo han leído, notarán que cada poema en su brevedad tiene esa inteligencia condensada, pero esa inteligencia además emocional, ¿no? Es una inteligencia emotiva, que es capaz de capturar la belleza, la ternura y la delicadeza, porque son poemas muy delicados. Y antes de seguir con mi bla, 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 ya me voy a poner a leer los poemas que he seleccionado del libro, y ya luego pues hablar a Juan y ya podemos conversar y hacerlo mucho más dinámico. En todo caso, yo he seleccionado los poemas que a mí más me han gustado, así que esto es completamente egoísta en este momento, solamente es mi lectura y ya está. Ceden las hojas, no es suficiente de luz. Noviembre. La tierra casi blanca del camino, salpicada de... También mis pensamientos se deshojan. Dedos de luz menuda entre los eucaliptos. El agua verde arrastra las palabras. Invernal. Son las últimas tardes de febrero. Las cosas son tan bellas que se rompen. Silencio.
Muerdo la parte vegetal del corazón. Brusca blancura de las casas del pueblo. De las grietas más hondas brotan los árboles. Donde la luz termina, empieza lo no humano. Los días son largos y las noches aguardan en el centro de las piedras. La ausencia de contornos se ha extendido como una lengua larga de humedad. Cuando es denso el calor, al mediodía, busco junto a los gatos el frescor de las sombras. Este tiene título, se llama Poema para los techos de una cueva. Vosotros, que en lo tierno y profundo del futuro aprendisteis de nuevo a leer y a escribir, recordad siempre, no hay nada más hermoso que ser frágil en un mundo infinito. Poemas para un biombo sobre la tristeza. Somos lo que más miedo nos da ser, la trayectoria errónea de un satélite que orbita contra otro en el espacio, la enfermedad que infecta la crisálida y modifica su metamorfosis. El olor de otra piel me ayuda a no soñarme cuando duermo, a no pensar que el brillo de esta luz está en la superficie de la sombra, a no pensar que me incomoda el miedo a no sentir y a llenarme de piedras los bolsillos. Somos lo que el cerebro oculta entre sus ramas. Las dos manos abiertas como discos y la memoria siempre al borde de la voz. Ese animal ya muerto en la cuneta que vaciló al pasar, solo un instante. Este poema tengo que leerlo, aunque me gustaría, si tienen el libro, que es la página 85, que lo miraran porque está graficada Casiopea, entonces deberían verlo también porque es necesario. La noche es larga y Casiopea se hiela sobre el río, como una nadadora atrapada en su salto. Cap, Si, Cheddar, Sora, Serín. Este es mi mundo, Enrique, y mi cerebro, una planta en la cima de mis vértebras, que esperara serena al segador. El corazón cabalga, nada más se ha movido, agudo y áspero se desvanece el instante de caos. Hablar de nuevo aquí, de cualquier cosa, con los ojos profundos y cerrados. También el olor de otro cuerpo puede ser un paisaje. Y ya está. Eso. Bueno. Your turn. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, primero, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hay también entre el público algunas personas muy importantes para mí. Os doy las gracias por estar a todas y a todos. Y bueno, decía Mónica, me voy a echar más por aquí porque yo me muevo mucho y me salgo del rectángulo. Decía Mónica que para ella es muy, muy especial estar aquí. Bueno, pues para mí también es que no es especial, es especialísimo, ¿no? Este es mi primer libro con Candaya y, bueno, Olga y Paco están aquí. No puedo estar más contento con cómo está yendo el libro. La edición es impecable, ellos son unos editores fantásticos, lo están peleando en todos los sectores y escenarios posibles, a pesar de que estamos en un momento tan terrible como este para todo y para el libro en concreto, ¿no? Que el libro no se está librando de lo que hay. Pero además para mí es un momento muy importante porque Mónica está aquí, ¿no? Y esto parece la típica cosa que se dice en las presentaciones, pero no es así. O sea, Mónica ha dicho antes que ella, bueno, pues dice que me adoró, ¿no? Desde que me conoció. Te perseguí un poco. Te perseguí un poco. Lo necesario. La adoración es mutua en ese sentido, pero además yo a Mónica, antes de conocerla como amiga y de haberme hecho amigo suyo, que ahora es lo más importante, ¿no? Por supuesto, la conocí como escritora. La conocí, por cierto, gracias a una persona que está ahora mismo aquí, que nos está escuchando desde Berlín, que está, ahí veo a mi amigo Raúl, que sonríe,
que un fin de semana llegó y me dijo, oye Juan, he encontrado una escritora ecuatoriana que te va a flipar, tienes que leerte esto, por favor, léete todos sus libros. Y me prestó, prácticamente me obligó a leerme todos sus libros. O sea, vino con todos sus libros y lo puso sobre la mesa. Y tenía razón. Y de hecho, ese fin de semana, porque él me los dio en el trabajo, éramos compañeros de trabajo, me los leí los dos. Me leí el viernes y el sábado Nefando, y el sábado y el domingo Mandíbula. Porque yo soy un poco así de intenso, ¿no? Entonces, claro, cuando conocí a Mónica en persona y cuando nos hicimos amigos, para mí fue súper especial. Pero mucho más especial ha sido desde entonces una amistad literaria que permite también desarrollar, por supuesto, lo importante es la amistad, ¿no? La literatura es algo secundario, creo yo, ¿no? Al menos cuando hablamos de amistad, ¿no? La amistad es una cosa que está por encima. Pero es verdad que hay amistades que además te permiten desarrollarte de una manera que ningún otro tipo de relación prácticamente lo hace. Y este es el caso de mi relación con Mónica, y por eso estoy muy contento de que esté aquí, de estar yo pudiendo presentar Historia de la Leche, que para mí es un honor impresionante, y también, bueno, de que ella haya presentado Las Hogueras Azules. Bueno, ya no me enrollo más, ¿no? Yo venía, y quiero hablaros también, como me corresponde, de Historia de la Leche, libro que tenéis aquí, que, bueno, es un libro impresionante, es lo primero que tengo que decir. Y es un libro impresionante que además está asombrosamente bien articulado con el resto del universo narrativo y literario en general de Mónica Ojeda. Supongo que hay muchas personas aquí que ya conocéis a Mónica y que incluso habéis leído este libro, o no habiendo leído este libro, ya habéis leído Mandíbula, Nefando, La Desfiguración Silva, sus otros poemarios. Pero bueno, vais a ver desde el principio, cuando entréis en el libro, que la relación que guarda, no directa, sino indirectamente, con todo su imaginario simbólico y con todo ese torrente narrativo que normalmente Mónica Ojeda pone en juego sobre los libros, está aquí muy claro. Yo diría incluso que más condensado que en casi cualquier otro libro, ¿no? La poesía tiene la cualidad de servir de terreno de experimentación por excelencia al lenguaje. Y Mónica en ese sentido aquí experimenta con lo lírico, experimenta con la imagen, y también experimenta con lo narrativo, porque a lo largo del libro vais a ver que hay una historia que, si bien es muy lírica y está muy abierta simbólicamente hablando, se desarrolla con todo el talento de una gran narradora como ella es, ¿no? Se trata de un libro, además, Historia de la Leche, en el que hay un universo de símbolos muy fuerte. Daniela Alcíbar, que creo que está por aquí, escribió un prólogo maravilloso, ¿no? Que es el prólogo del libro, y en él señala algunas ideas fundamentales que bueno, quiero contaros porque creo que iluminan verdaderamente el libro, ¿no? Hay en el libro una inversión simbólica del imaginario patriarcal por excelencia, ¿no? Que es el imaginario que proviene de la Biblia, concretamente del Antiguo Testamento. La tríada, como dice Daniela en el prólogo, Dios Padre, hermano mayor, en este caso Caín, y hermano menor Abel, queda en este sentido subvertida al transponerse al territorio de la feminidad en cuanto a las imágenes y los personajes se refiere, ¿no? De pronto entramos en un territorio en el que existe una madre terrible, una madre prácticamente totémica, avasalladora, poderosa, asfixiante, y unas hijas que se relacionan entre sí casi solamente en los resquicios que quedan, ¿no? Y uno de esos resquicios es un amor tan tremendo, ¿no? Que lleva a una de las hermanas, a la hermana mayor, a acabar con la vida de la hermana pequeña, ¿no? Sin embargo, el acto del asesinato, que no, esto no es un spoiler, es decir, esto viene desde el principio del libro, el acto del asesinato se presenta durante todo el libro como un acto que posibilita la creación. ¿Y cómo se posibilita la creación? La posibilidad literaria, por supuesto, hablando de literatura, ¿no? De la muerte, pues creando, generando un espacio de germinación de la palabra. Este es un libro que germina y te germina en las manos. Vas leyendo el libro y tienes la sensación continua de que las cosas florecen, las cosas se abren continuamente, los sexos se abren, las flores se abren, los estómagos se abren y vomitan, los vientres llaman a las hijas de regreso a su interior, ¿no? Cuando la hija mata a la madre, a su hermana, perdón, la madre la persigue como un animal hambriento, la persigue desde la ira, y de hecho esa parte se llama Mamá Cólera, y uno no puede evitar pensar en el principio de la Ilíada, ¿no? En la famosa invocación homérica de canta un musa la cólera de Aquiles, ¿no? Aquí se está cantando la cólera de esa madre Dios, de esa madre terrible,
de esa madre un poco Avalokiteshvara, ¿no? Compasiva y al mismo tiempo con la capacidad de abarcar tanto que termina convirtiéndose ella en prácticamente lo único que vive y que existe, ¿no? Quiero leeros también algunos poemas del libro, no quiero extenderme mucho porque creo que la conversación y el turno de preguntas son muy interesantes, pero bueno, hay un concepto que creo que ilumina muy bien el poemario, que es una frase que se repite en uno de los últimos poemas y que dice: madre e hija es una antinomia, ¿no? Como si fuera imposible la coexistencia entre el hecho de dar a luz y el hecho de sobrevivir aceptando haber sido alumbrada, ¿no? Y bueno, voy a empezar leyendo el segundo poema, que es el primero de la primera parte, que se llama Estudio Inicial de la Sangre, y que es uno de los más poderosos del libro, ¿no? Curiosamente también uno de los pocos, creo que el único de hecho, en el que aparece el padre, ¿no? Sí, uno. Dice: papá, tú querías un hijo y en cambio te nació esta cabeza, una planta que crece hacia adentro, una uña, un estanque. Por eso dijiste callado a la placenta: un hijo es un hombre. Creías que serlo era irse callado de pesca, pescar la vida, sacarla del agua. Y me llevas a pescar para que aprenda a ser un hombre, para que saque de la vida algo tibio que matar. Matarte hace hombre, me dijiste. Creías que serlo era irse risueño de caza, empuñar un rifle a un corazón con astas, reventarle el cráneo a la vida. Tú piensas que eso que se inventa en el bosque es un hombre y me llevas a cazar contigo para que lo vea. Me enseñas a dispararle a un árbol, a una nube todavía niña en mi cerebro, porque pienso demasiado fácil, dices, porque pienso cosas que se atraviesan. Y en cambio un hombre no arde de útero, dice la madre coja de las axilas, ni sangra en los pasillos, ni riega su leche sobre las ecografías abiertas, ni se mete el dedo índice para tocar a Dios en un volcán de pelvis. Una hija mata, pero como un hombre respirando al revés, en mitad del bosque. Un amor umbilical rodeándote la manzana. Una hija es un ojo que muerde, una mandíbula de leche, un anzuelo al cielo de los cabellos. Por eso pesca la muerte, dice mamá lamiendo la escopeta. Caza la vida, como una hija que es un hombre y una cabeza, como un río en una sábana de dientes mastodónticos y el sexo abierto de las balas, coteando sobre la encimera. Bueno, un poemario tremendo, como habréis visto, ¿no? Y el poema inicial, a mí me parece soberbio. Pero también, sin embargo, es un poemario que recoge momentos brevísimos, ¿no? En los que prácticamente hay ideas, ¿no? Organizadas en torno a la imagen. Por ejemplo, este dice: ocaso, morir algo para que siga acaeciendo eternamente. Y en el fondo esta es la idea que vertebra el libro. Se ha matado a algo, se ha matado en este caso a alguien, a un ser vivo, a una niña pequeña, y en cierto modo para hacerla inmortal, para permitir existir en ese espacio de la memoria en el cual se vertebran esas existencias que ya son inacabables, ¿no? Que no se están muriendo, antes lo hablábamos, ¿no? Vivir es pudrirse, en cierto modo, vivir es morir, en cierto modo, aunque no nos demos cuenta, y en este caso, una vez se salva el escollo de la muerte, se puede preservar, en cierto modo, lo que estuvo vivo. Otro poema, de un poco más adelante, de una parte que se llama El libro de los abismos, dice: habrá días en los que te será fácil huir de los zorros, cortarás el viento con tu ala sagrada, erecta como un miembro encajado en la boca de los cielos, y descenderás directo a la carroña que parece una sinfonía, mezcla de vibración de gusanos y aludes en aires animales. Llevarás la calavera de la poesía sobre el lomo retorcido de tu mente, más pesada y más abril que la porcelana de las aves cuando sueñas, anémonas menguantes entre los orificios de las dunas. Habitarás la tierra de Nod, cazarás lo que ya haya sido cazado. Esa fiesta de la carne en agonía no es tuya, no te pertenece, pero la muerte, el alimento es un otro al que no lloras. Abrirás con tu pico la materia de su enjambre, saborearás a Dios en la carroña. Y bueno, para terminar de daros esta idea, ¿no? Esta aproximación al poemario, que de verdad creo que tenéis que leer porque es fantástico, ¿no? Termino con dos poemas breves de una de las partes centrales del libro, ¿no? Que, como he dicho antes, se llama Mamá Cólera, y es un poema muy largo, leo solo el final. Dice:
expuesta al granizo y a los geranios en estío, me pregunté temblando de naturaleza. ¿Seré siempre ave de caza en la cordillera de los osos? Y sigue. Cuerpo yacente de Dios, agua bendita de las bestias en su espalda, podré algún día sentirme protegida de la leche caníbal de mi madre. Y bueno, ya en fin, al final del libro hay un apartado que a mí me pareció fantástico y que está compuesto por 9 máximas muy breves, y voy a terminar leyendo eso, que se llama Teoría de la leche. Y dice así. 1. Un poema es un cráneo de leche. 2. La leche es una dramaturgia que desaparece y se dispersa, una pureza que se mancilla, un veneno de hambre. 3. Un cráneo tiene el poder de la encarnación. 4. La leche invoca imágenes que bifurcan el cuerpo del lenguaje. 5. Todas las metáforas son lácteas, avisos de desastres en miniatura. 6. La poesía es un claro de cielo difunto, goteando sus blancas inquietudes sobre la desnudez de los sobrevivientes. 7. Un poema es profético como la leche, pero no puede decir el mañana de los hechos, sino el mañana del ser. El futuro es el presente de lo que nunca cambia. 8. La escritura, inquietud blanca que se nombra de rodillas. Y 9. Sueños de leche, mirar hacia el símbolo con los ojos cerrados, es la única forma de llevar su peso. Y bueno, antes de darte la palabra, Mónica, recuerdo que bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre algunos aspectos de nuestra manera de escribir y de enfocar la poesía, siempre que os parezca bien. Pero bueno, recuerdo que tenéis un chat, ¿vale? Por lo que si alguien quiere intervenir o hacer cualquier pregunta, lo podéis poner aquí en el lateral y lo vamos viendo, ¿vale? Lo digo por si alguien quiere comentar algo, como tenéis los micros cerrados, y así, bueno, pues... Bueno, ya veo que hay gente diciéndonos cosas en el chat. Bueno, yo quiero empezar el debate sobre poesía, o la charla, esta charla, porque no es un debate, ¿no? Y lanzándole a Mónica una pregunta precisamente sobre esta última lista que acabo de leer, ¿no? Se dice, la escritura, inquietud blanca que se nombra de rodillas. Bueno, ¿qué me puedes decir del acto de escribir? Bueno, a ver, primero muchas gracias por todo lo que has dicho del libro. Juan, justo estaba ahora mismo subrayando cosas de tu libro que me venían a la mente, que tenían que ver con cómo tú creas las imágenes, pero iré a ello después, porque me fascina la capacidad de crear imágenes que aparentemente parecen, haces que dentro de los poemas parezcan cotidianos, fueron momentos cotidianos, y en cambio luego creas unas imágenes que no tienen nada de cotidianidad, que lo que hacen es descotidianizar lo cotidiano, ¿no? Y eso, pero haces que suene como si fuera natural, como si yo fuera a salir y encontrara de verdad un huracán de luz, ¿no? O mis pensamientos se deshojaran, ¿no? Suena muy orgánico, ¿no? Pero bueno, para responderte un poco lo que decías, claro, yo estoy, digamos, durante mucho tiempo le he dado vueltas, eso probablemente es algo que ya hemos conversado, al tema de la blancura y del color blanco, ¿no? Como un color que me suscita muchísimas ideas, muchísimas interrogantes sobre su capacidad de representación. Y de hecho hay un libro que me dinamitó todo esto, que es Blancas Inquietudes de Didi Huberman. Es un libro en realidad sobre arte, y lo que hace es analizar obras de arte en donde el color blanco era muy, muy importante. Y de hecho la primera que analiza es de un artista cuyo nombre ahora he olvidado, pero su obra de arte, su pieza, consiste en un trabajo performático con la leche. Y hay un momento en donde el artista tiene como un balde lleno de leche y luego deja caer como unas gotas de sangre que empiezan a caer y se empiezan a distender dentro de la leche, manchándola, ¿no? Y luego hay una reflexión de Didi Huberman en torno a eso como el blanco, como el terror a la mancha que ya estás anticipando, ¿no? La anticipación de la mancha,
cuando vemos lo blanco, porque lo blanco es tan blanco, es tan limpio, que casi que cuando lo vemos hay una especie de vértigo de, bueno, ¿cuándo se va a manchar esto? ¿No? ¿En qué momento se va a manchar? ¿En qué momento viene la mancha? Esta especie de irse hacia, de caerse y de ganas de caerse, es algo que me suscita el color blanco, ¿no? El blanco como un color que me suscita temor y que está en la literatura presente con Moby Dick, por ejemplo, ¿no? O sea, la ballena es blanca y lo podemos encontrar en muchísimos otros lugares. Entonces, claro, esa manera de entender, ¿no? La escritura como blanca, como inquieta, como que genera inquietud, ¿no? Como genera inquietudes, pero a la vez es inquietante también, ¿no? O sea, la blancura también es inquietante, y como la escritura. Y la escritura también, en la escritura, digamos que yo personalmente, y esto ya es alguna visión muy personal, hay un hambre de mancha. O sea, no solamente me da miedo la mancha, sino que también siento que hay un hambre de mancha. También quiero manchar la escritura, pero a la vez también me da miedo, por supuesto, la mancha. Entonces, ese miedo y ese deseo coexisten en la escritura como ejercicio y fueron parte de la escritura de Historia de la Leche, ¿no? Y yo también te quiero preguntar precisamente por tu proceso de escritura, porque creo que son libros que son distintos en el trabajo de la posición de qué es lo que vamos a experimentar con el lenguaje, ¿no? Y yo no sé si aquí, por ejemplo, en tu libro, yo no veo esto que estoy hablando de la búsqueda de la mancha, el terror de la mancha, no hay eso, hay otro tipo de exploración para mí. Y me gusta mucho el prosopoema que tienes adelante, porque justamente habla de esto, ¿no? Y dices, en abrir el lenguaje, el cuerpo y la memoria al tacto breve y súbito de la imaginación. Y dices que el tipo de poema del que os hablo juega a extremar las posibilidades de esta relación, sin apenas materia, ocupando una porción minúscula del espacio y el tiempo, que son estos brevísimos poemas que componen tu libro, impacta en la memoria de quien lo recibe. Se elonga así y se agarra a la existencia de los cuerpos como una vieja canción infantil. Bueno, yo creo que hay, o sea, voy a responder un poco saliéndome por la tangente, pero voy a responder, no lo prometo. Está bien, puede salir. Pero creo que hay una cosa que cuando nosotros hemos preparado esta charla y hemos discutido, llevamos nosotros hablando mucho, bueno, ya un par de años largos de literatura con otros amigos, ¿no? Y creo que hay una cosa, hay una idea que tenemos en común que tiene que ver, y es una idea que te escuché formular a ti por primera vez y que yo luego he trabajado también mucho, porque era una inquietud que estaba en mí también al principio, que es que la poesía y la literatura, en general el arte, es capaz de producir cosas en los cuerpos, ¿no? Es decir, la poesía, dices tú, porque estoy diciendo una frase de Mónica, ¿eh? La poesía es capaz, mediante el lenguaje, en el caso de la poesía y otras formas artísticas que lo hacen con otros soportes, es capaz de producir cosas en una persona. Y es más, es capaz de producir cosas en alguien incluso con años y siglos de diferencia temporal, ¿no? Uno escribe ahora mismo un poema caminando por aquí, por Ciudad Lineal, que es donde estamos ahora mismo, y de pronto logra escribir algo que dentro de 50 o 60 años despierta un escalofrío en otra persona, ¿no? Y eso verdaderamente establece una relación con las palabras muy particular, ¿no? Cuando un poeta es consciente de eso, de que está trabajando en cierto modo para conseguir que la otra persona sienta algo parecido, o ni siquiera tiene por qué ser parecido, que sienta algo, ¿no? Para que la otra persona sienta algo vivamente, creo que está trabajando en una poética a la cual llega tu modo de escribir y a la cual llega también mi modo de escribir, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he trabajado estos poemas, ¿no? De las hogueras azules, he procurado siempre intentar que en el poema no haya nada más que lo que había. Y sin embargo he querido huir de la descripción, ¿no? Y tú decías antes, aquí hay imágenes que no forman parte de la vida cotidiana y sin embargo tú consigues que parezcan naturales, ¿no? Que parezcan orgánicas. Bueno, yo creo que porque aunque efectivamente no haya huracanes de luz en la calle o los pensamientos no se deshojen tal cual, sin embargo es la imagen que yo he conseguido es en la imagen en la que yo he conseguido cifrar de manera más exacta lo que sentía en aquel momento. Y me gusta esa idea de convertir la imagen poética en un vehículo de transmisión sensorial, ¿no? Es decir,
cuando digo no es suficiente este huracán de luz, esa sensación de impotencia, ¿no? Que era realmente la que yo sentía, es decir, incluso la luz, que se supone que es el dador de bien por excelencia, no aquello que ilumina la tradición del pensamiento universal y en lo más íntimo del hombre, cuando ni siquiera un huracán de luz es suficiente, entonces ¿qué? Entonces, ¿qué hay? ¿No? Entonces, ¿Qué es lo único que queda? claro, entonces ¿qué? ¿No? Y son ese tipo de recursos que están en la base de toda la poesía, de toda la historia, las que yo he intentado explotar aquí tan bien como he sido capaz, ¿no? Y justamente deslumbran porque es que a mí me parece clave que en este libro los poemas sean breves, que ejerzas o trabajes con la brevedad. Y creo que eso también ha moldeado tu experiencia con el lenguaje en este libro. Por supuesto que no sería lo mismo si te hubieras propuesto escribir poemas de más largo aliento, ¿no? Es decir, has tenido que meter en un espacio muy breve unos destellos, ¿no? que se vuelven fulgurantes precisamente porque es tan breve que no hay forma de distraerse, no hay forma, te quedas con esa imagen tremenda que has creado y no hay otras imágenes a las que acudir, ¿no? Es esa. Y le genera, por lo tanto, una hondura a las imágenes que creas, que yo creo que se quedan en la cabeza, ¿no? Ahora también estaba pensando en esto que me parece bellísimo, de las grietas más hondas brotan los árboles, ¿no? Que eso lo puedes leer como quieras, ¿no? Pero para mí en este momento era totalmente, tenía que ver con el dolor, ¿no? Del dolor, de los momentos de ruptura, de los quiebres, brotan las cosas más bellas, ¿no? Como estos árboles, ¿no? Y esto creo que es algo que veo a lo largo de tu libro, ¿no? Y yo quería que justamente te explayaras más en esto, en cómo construyes las imágenes, porque justamente estábamos hablando de esto antes, y creo que tiene que ver con tu poética, con lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo tú quieres llegar a los que lean este libro, cómo quieres transmitir esas emociones, ¿no? Bueno, yo creo que antes hablábamos, efectivamente, y yo decía una cosa que a mí hay una idea que cuando la leo siendo muy niño me vuela la cabeza, ¿no? Y es un fragmento de Lorca en el que Lorca dice que poesía es juntar dos palabras que uno nunca imaginó que pudieran juntarse. Y llevo muchísimos años dándole vueltas a esa idea porque creo que efectivamente en el encuentro de dos realidades lingüísticas que uno aparentemente no encontraba juntas, no esperaba encontrar juntas, siempre hay fertilidad, ¿no? Es decir, de ese encuentro, de ese choque, siempre hay algo de lo que puede traerse, ¿no? Yo intento trabajar las imágenes así. Intento buscar una manera de enunciar las cosas que sea, por un lado, innovadora y que precisamente por la innovación de esas imágenes refleje la innovación que las cosas siempre tienen para uno, ¿no? Es decir, cuando se vive una experiencia que verdaderamente es poetizable, que uno considera digna de convertirse en poesía, es porque eso nos ha aportado algo diferente, no es una experiencia monótona, ¿no? A la que nos enfrentamos todos los días y que no tiene nada más. Sin embargo, yo lo que he intentado es hacer eso, efectivamente, es recoger esa novedad, ¿no? Esa ternura de la que tú hablabas antes, que hay en las cosas e intentar llevarlas al lenguaje. No puedo explicarlo de manera menos concreta. No, está bastante bien. Pero creo que se entiende más o menos, ¿no? No, sí, se entiende. Y yo, de hecho, bueno, es una pregunta bastante tonta la que te voy a hacer, pero es que a mí me gustaría hacértela porque, por supuesto, compartimos la idea de que un libro de poemas es el conjunto, ¿no? Que por supuesto se puede, lo conversábamos justo antes, por supuesto se puede sacar un poema, leerlo y apreciarlo, pero la experiencia de lectura de un libro de poesía es leer todos los poemas en el orden que se ha escogido, ubicarlos y leerlo como un conjunto. Que de forma independiente se puede leer, pero también como un conjunto tiene un peso y tiene además sobre todo experiencial, ¿no? La experiencia de haberte leído el libro entero y lo que te queda de conjunto de todas esas emociones que han ido disparando los poemas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, y ahí va mi pregunta tonta, iba por cómo tú ves este conjunto, o sea, cómo fue para ti la creación de este conjunto de poemas, bueno, que apelan a la brevedad y a todo esto que estamos comentando. Yo quiero decir, no voy a responder más preguntas después de esta, te la voy a rebotar directamente porque me estás entrevistando y ese no era el objetivo. Pero es que quiero saberlo, es que de verdad que lo quiero saber. No te lo pregunto por entrevista, sino porque lo quiero saber. No, te reboto a ti la pregunta también. O sea, yo creo que el lector de poesía es un lector muy caprichoso y a mí eso me gusta mucho de los lectores, ¿no? Es decir, me gustan los lectores que se desentienden de los libros cuando no les apelan, cuando esos libros no les interpelan, me gustan los lectores que van de una página a otra, me gustan los lectores que saltan.
Y en ese sentido respeto totalmente la voluntad de cualquier lector de leer mi libro a trozos, o del final al principio si quiere, o saltándose la primera parte y empezando por la segunda. Me parece que eso es parte constitutiva del acto de leer poesía, culturalmente tal y como lo entendemos. Sí, sí. Sin embargo, yo en la ordenación del libro he puesto un sentido que creo que es importante, ¿no? Antes lo comentaba antes. Observo una diferencia muy grande entre las personas que se acercan a mí y me dicen, oye, he leído el libro, tal, me encantan los poemas, y lo han leído desordenado y se fijan en los poemas en sí, y en las personas que lo han leído linealmente y se han aproximado un poco más de otra manera al sentido que yo quería darle al libro, ¿no? Por ejemplo, la segunda parte del libro se llama Poemas del paso del tiempo, y es una parte en la que yo pretendo que la sucesión de poemas muy breves, de momentos diminutos, ¿no? Como los momentos que vivimos en la vida diaria realmente, conduzcan a una sensación de tiempo pasado, de tiempo experimentado, ¿no? Y que cuando el lector haya ido pasando por las estaciones que se recogen y llega al final, se plantea hasta cierto punto cuál ha sido el tiempo que ha empleado en la lectura y hasta qué punto también la lectura de un poema ensancha el tiempo que se vive, ¿no? La lectura en general, ¿no? O sea, cuando leemos una historia, uno lee, yo qué sé, por poner un clásico, Pedro Páramo, ¿no? De Rulfo, y tiene la sensación de que lleva toda la vida en Comala, toda la vida. Y es un libro de apenas... Y es muy breve, claro, sí, páginas, breve, sí. o 80 páginas, ¿no? Y de pronto sales de allí y dices, claro, es que Pedro Páramo, tal, sería mi padre. Pero bueno, te reboto la pregunta en el sentido de que tú además de la poesía, ¿no? Yo creo, en mi humilde opinión, que tú eres fundamentalmente poeta. Lo que pasa es que además eres una narradora excelente. Pero estás muy acostumbrada a narrar, estás acostumbrada a estructurar historias, a tratar de otro tipo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti en ese sentido la experiencia de llevar una historia al terreno del poema? Es decir, al terreno no solo del poema, sino del poemario. Pues fíjate que a mí no fue para nada raro, en el sentido de que una de mis poetas favoritas es Anne Carson. Y Anne Carson hace siempre unos libros rarísimos. Sí. Y por eso la adoro. O sea, la adoro por su carácter de no me importa en lo absoluto, me importa una mierda en los géneros. Y aquí voy a hacer absolutamente lo que yo quiera, ¿no? Y justo estaba revisando, hasta hace poco, hasta hace unos días, estaba revisando De Creación. Y De Creación es un libro fantástico precisamente porque hay ensayos, hay poemas, hay fotografías. Y luego si pensamos en Knox también. Es decir, que entiendo que el pulso poético o la experiencia poética no reside en el formato del poema, ¿no? A mí el formato del poema, pues sí, es una forma de trabajar con la experiencia poética, pero la experiencia poética puede estar en un párrafo de una novela, puede estar en una canción, puede estar en un ensayo, y de hecho muchos ensayos que a mí me fascinan, estoy releyéndome El odio a la música de Pascal Quignard, y es un libro que es poesía, es ensayo, pero es que hay momentos en donde tú dices, pero ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es esta maravilla y por qué lo ha escrito alguien y no yo? ¿No? O sea, así como, ¿quién eres tú? Necesito que desaparezcas, ¿no? No, pero me fascina la posibilidad de desligar esa experiencia poética del formato poema y encontrarla en otros formatos de escritura, entendiendo que la propia escritura, y en ese sentido sí que creo que los dos estamos totalmente emparentados en esto, la escritura tiene como característica principal, o por lo menos la escritura que a nosotros nos gusta, tiene como característica principal esa experiencia emotiva y emocional y sensorial y sí, en ese sentido sensual, ¿no? La palabra es sensual precisamente porque genera y gatilla todo este tipo de cosas que te acabo de mencionar, ¿no? Has dicho Carson, que también es una de mis autoras preferidas, ¿no? Pero podríamos pensar también en Raúl Zurita. Sí, total. Y lo comentábamos antes, ¿no? Yo creo que en tu poesía, en tu manera de escribir, en ciertos recursos que utilizas, hay una asimilación muy inteligente, ¿no? De la poesía de Zurita. Y en cierto modo también una superación, porque Zurita lo mantiene muy apegado al acontecimiento histórico y tú, sin embargo, te lo llevas a otros terrenos, ¿no? Que pertenecen a tu propio eje literario y lo separas un poco de ese acontecimiento al que Zurita lo liga tanto, que es el tema del 11 de septiembre.
No Sí, sé en ese sentido. mi sueño sería un día también hacer land art, como Zurita, ¿no? Que Zurita hace land art y en algunos de sus libros está, ¿no? Como cuando escribió. Cancelar, silenciado. Vale, ¿Ahora? ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ¿no? Vale, vale. Perfecto. Vale. Perdón, guay, alguna cosa. No, bueno, lo que estaba diciendo es que a mí me encanta la idea de los libros híbridos y por lo tanto un libro que como los de Zurita o como los de Anne Carson, que tienen fotografías, que tienen cartas, que tienen ensayos, es algo que a mí me encantaría hacer. Incluso me encantaría hacer land art, ¿no? Que cuando Zurita escribe en el desierto de Atacama, escribe unos versos que se pueden ver desde Google Earth, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, es un poco difícil eso y no tengo los recursos, pero ojalá algún día tenerlos, ¿no? Y hacer eso, ¿no? Como, no sé, me parece fascinante eso. Bueno, no sé si yo podría seguir hablando toda la tarde, pero veo que hay mucha gente poniendo cosas en el chat. No sé, Olga y Paco, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Seguimos conversando o ya vamos a las preguntas? Yo creo que ya podríamos ir dando paso a las preguntas. Había pedido la palabra Joel, que si os parece le voy a decir que haga la pregunta. Joel. Ahora. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Perfecto. Sí, escuchamos perfectamente. Vale, muy bien. Pues nada, lo primero, felicidades a Candaya por el acto, por publicar poesía prácticamente consecutiva. Felicidades, vosotros sabéis lo que hacéis. Y nada, y felicidades a vosotros dos por el trabajo diferente cada uno, muy diferente, pero una poesía de verdad y que bueno, que a mí me interesa de diferente. Quería hacer más o menos una pregunta para cada uno y luego una para los dos, ¿vale? Pues esto parece una rueda de prensa, pero bueno, para ser la primera, más o menos le ha preguntado Juana a Mónica, te ha preguntado, digamos, cómo ha sido el escribir poesía, que has hecho varias novelas, etcétera, y le has dicho que a mí has dicho, lo que me gusta es desligar la poesía del hecho poético. Justo cuando has escrito un poemario. Me gustaría insistir por ahí, preguntarte por qué ahora poesía, por qué esta historia tenía que ser poema. Eso por un lado. Sí, bueno, es verdad. Gracias por redirigirme, porque a veces cuando hablo, a veces se me va, pero es verdad que no terminé de responder eso. Mira, yo diría que la experiencia poética, estoy hablando de mi caso muy particular, ¿vale? La experiencia poética a mí me viene a partir de hacer un trabajo, a veces me ha venido, o sobre todo me ha venido a hacer un trabajo de imaginar unos personajes y quizás eso me venga de mi narrativa, ¿no? Y por eso tal vez en mis novelas hay mucho de experiencia poética. Entonces, para mí era muy natural escribir un libro de poemas, porque sí que son poemas, los considero poemas, por supuesto, pero que tuviera una historia, que hubiera una historia que vertebrara la experiencia poética de este. Y no lo encontré raro, ni lo encontré anómalo, en tanto que poetas de cabecera míos, como Zurita y Anne Carson, por ejemplo, lo hacen en sus libros, ¿no? Y casi Zurita lo que hace es como una especie de epopeya en sus libros, además. En algunos de sus libros es casi una epopeya. Hace que las montañas bailen, que el mar se levante, que los desiertos florezcan. Una cosa muy, muy paisajística, que es algo que también me importa mucho, pero a través de una historia, a través de los muertos que no van a regresar, a través de la pérdida. Entonces, lo mío fue, en el libro quise trabajar el tema de el deseo irrevocable y además muy potente hacia la destrucción, ¿no? Es decir, el deseo de destruir. Y se me ocurrió que lo podía hacer a través de la historia de Caín y Abel, solamente cambiando los personajes hombres y poniendo a mujeres de por medio. Cosa que
que se me vino la idea y decidí, vamos a hacerlo. Son personajes mujeres. Son mujeres, la voz poética va a ser la asesina de su hermana. Y vamos a tener una madre que es como una diosa, además, furia, sí, que quiere destrozar a su hija. Entonces hay distintos deseos. La hija que quiere destruir a su hermana y la destruye, y luego la madre que quiere destruir a su hija porque ha matado a su otra hija, ¿no? Y hay unas pulsiones de destrucción y de deseo y de hambre de destrucción que solamente las sentí naturales a través de hacer este ejercicio que también es narrativo, ¿no? Y por eso surgió de esta manera. Gracias. La pregunta, digamos, para Juan con respecto a las aguarelas azules, una de las cosas que me han gustado es cómo esa tradición y ese conocimiento que tienes de la literatura oriental la has destilado en una voz propia. Eso es lo que más me ha gustado, porque es verdad que me gusta también, no tengo el conocimiento que tú tienes, pero sí tengo una cierta curiosidad por la literatura oriental, y lo que he podido leer a veces de autores, digamos, occidentales, no orientales, incluso uno que cometa la torpeza de ponerse a escribir haikus, pues dices, ¿para qué? ¿No? Y de repente me pongo a leer Las hogueras azules y digo, ah, vale, esto es trasladar la literatura oriental a una voz, digamos, occidental. Y mi pregunta, o esto es lo que yo creo, mi pregunta es, ¿cómo es ese proceso de, si es que eres consciente, que seguramente no, porque uno lee y luego sedimenta y luego hace lo que puede, ¿no? Pero ¿cómo es ese proceso de, si has sido consciente o no, de trasladar, porque dices al final también las formas poéticas que has utilizado, etcétera, etcétera, hasta convertir la voz propia? Y ya si queréis hago la común y ya me callo, que era la última pregunta, y ya me callo y contestéis, es decir, que participe. Y la común era que me ha llamado la atención que en los dos libros, además de la voz poética, estáis presentes vosotros, más allá del prólogo, explicando como una cierta poética, como el poema, el primero de Juan, que es precioso, y luego este decálogo de 9 puntos. Y me ha llamado la atención por qué esa necesidad de que el poeta aparezca en el libro. No sé si habéis reflexionado sobre eso, porque para mí, y lo digo sinceramente como lector, no hace falta. Quiero decir, estaba todo muy bien explicado. Está bien, y además es una pena, porque el primer poema de Juan es precioso, es una poética preciosa, pero me parece que luego lees el poema y dices, que no hace falta, si ya está, si hablan muy bien y muy claro. Y en el caso de Mónica me parece lo mismo, me parece que la idea de lo que, como lo has contado ahora, me parece que está muy bien, incluso subyuga, es muy, muy, muy potente en las imágenes, y al final explica, digo, joder, sí, creo que ya lo había entendido. ¿Por qué esa necesidad? No sé si es miedo a que no te entiendan, yo qué sé, no sé. Que también es interesante, pero me parece que era como escribir, pero bueno, sin más. Era esto. Y felicidades, y os seguiré leyendo. Gracias. Gracias. Gracias, Joel. Bueno, yo empiezo, si quieres, comentando la de el tema de literatura oriental. Bueno, este no es mi primer libro, es decir, es mi primer libro con Candaya, pero yo antes ya había escrito un libro que luego reedité yo mismo y tal, porque es un libro como con pues, muy antiguos míos y tal, que se llama Canícula. Y en ese libro yo ya realmente había empezado a aproximarme a la literatura oriental formalmente hablando, ¿no? Bueno, cuando hablamos de literatura oriental, ¿de qué hablamos? ¿No? La literatura oriental es una cosa amplísima y concretamente pues, estamos hablando de ciertas formas, como digo yo en el epílogo, de la poesía japonesa y algunas cosas de inspiración china, ¿no? Pero bueno, en mi caso, yo soy una persona que lleva muchos años leyendo desde adolescente. A mí me ha fascinado el mundo de Japón primero y de Asia después. Y para mí es muy natural, es decir, la relación que yo tengo con la literatura, o con cierta literatura asiática, es casi la que tengo con la poesía en líneas generales, ¿no? Yo lo comentaba antes con Mónica, que me hacía una pregunta parecida. Bueno, lo primero que yo leo, yo soy sevillano, pues lógicamente a los autores andaluces del 98 y del 27, como todo el mundo. Ya he citado a Lorca, también a Cernuda. Lo segundo es la poesía imaginista europea, y yo suelo destacar a Yves Bonfoy y a Giuseppe Ungaretti, que ya de por sí eran autores muy influidos por la tradición del haiku y escriben una literatura muy breve, en particular Ungaretti, pero también Bonnefoy.
Y prácticamente todo me lleva a desembocar en el haiku con 17 o 18 años, ¿no? Y desde ese momento yo estoy escribiendo haiku y también otras muchas formas de poesía japonesa y oriental. Lo que pasa es que lo he tirado casi todo. Es decir, casi toda la poesía que yo he escrito, imitando haikus, imitando tankas y todo ese tipo de cosas, la he destruido porque, como tú decías antes, me sentía enormemente ridículo intentando imitar o impostar una poesía de ese tipo, ¿no? Cuando escribo Las hogueras azules, yo realmente estaba intentando escribir otro libro, un libro que estaba escrito fundamentalmente en prosa y que me estaba suponiendo un esfuerzo mental y emocional también muy grande, ¿no? Y para respirar, en cierto modo, de ese otro poemario, empecé a escribir otra vez, que era una costumbre que yo he perdido un poco, poemas muy breves, ¿no? Y así retomé un poco la escritura de este tipo de poesía. Lo que pasa es que la retomé utilizando el imaginario simbólico del libro que estaba escribiendo en ese momento y que enlazaba con mi libro anterior. Creo que eso es realmente lo que permitió de manera tan natural desembocar en este tipo de poemas la poética en la que yo estaba trabajando. Y de hecho, cuando a mí me preguntan sobre el libro, a mí me gusta decir que esto ni es un libro de haikus ni pretende serlo. Yo, después de escribir muchos haikus, he llegado a la consideración de que no se pueden escribir haikus en una lengua que no sea el japonés. Se puede jugar a escribir haikus, ¿no? Y hay mucho juego aquí. Y entonces, en ese sentido, respondiendo ya a la segunda pregunta que hacías, y ahora le dejo el testigo a Mónica, los poemas en prosa que incluye este libro son también juegos, ¿no? Entonces plantean juegos sobre formas diferentes. El prosopoema está inspirado en el Wenfu, o el prosopoema del arte de la escritura, un poema clásico de Liu, un poema taoísta bastante antiguo. Y el haibun responde a un tipo de ensayo japonés en el que se mezcla normalmente diario de viajes, ensayo y verso, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante y divertido y un poco irónico escribir poemas largos en prosa sobre el hecho de escribir breve. Y yo sé que cuando me puse a escribir, ¿no?, estos poemas funcionaba muy bien. Y me encontré a mí mismo expresando una primera poética en el prosopoema que luego me apeteció matizar en el haibun. Y de hecho, la poética del prosopoema corresponde con la primera parte del libro y la poética del haibun corresponde con la segunda. La poética del haibun no niega la del prosopoema, pero sí la matiza y dice, bueno, existen ciertos aspectos de la vida que no pueden traerse a estas distancias tan cortas porque requieren de cierto tiempo de maduración. No se pueden escribir como Bayot decía que había que escribirlo todo. Y en ese sentido son poemas que exigen otros tiempos, otros ritmos, otro tipo de trabajo del lenguaje. Y bueno, esos son los poemas de la cuarta parte que siguen precisamente este segundo poema en prosa. Ese es mi caso particular. Mónica, supongo que y a mí me gustó, de hecho, a mí me gustó muchísimo el prosopoema, el texto de haibun también, pero sobre todo el prosopoema. Y recuerdo además que cuando lo pasaste una vez al grupo que tenemos en WhatsApp, yo te dije, wow, es increíble, tío, por favor. Y creo que estuviste dudando si incluirlo o no, ¿no? Sí. Y yo te dije, no, por favor, mételo, ¿no? Sí. Pero, claro, te lo dije porque a mí me encontraba que sí, es un texto a priori que es de poética, es un poco como si fuera entregar un pensamiento, pero es que a mí me pareció que era como un texto de Pascal Quignard en el sentido no de que se parezca a Pascal Quignard, sino en el sentido de que es un texto que sí, ensayo, sí, poética, sí, en prosa, pero que tenía en sí mismo ya una experiencia poética. Por lo tanto, a mí me funcionaba como una parte más del organismo de este libro, como un poema más. O sea, me parecía un poema más. Y yo lo leía así, más que como poética, como un poema más. Y no, me encanta el presupuesto. Y en mi caso, yo te diría, claro, teoría de la leche al final, yo creo que tu pregunta en realidad iba más por Juan, porque teoría de la leche no, se llama teoría de la leche, pero en realidad no es una teoría. Y es como, y en realidad es otro poema. O sea, es un poema y de hecho no explica el libro porque a duras penas toca el tema del libro en realidad. Más bien toca el tema de la leche. Como metáfora y como símbolo, y como en el ámbito simbólico y también sí en narrativas, pero creo que no termina siendo realmente una poética.
O sea, creo que en el libro de las hogueras sí que estos textos funcionan como poética y son muy interesantes. En Historia de la Leche, Teoría de la Leche, yo al menos no lo sentí tanto como una poética, sino como un poema que está estructurado de esa manera, ¿no? Bueno, pues gracias, Joel, por la pregunta. Vamos a dar paso, si os parece, a Carol, que también había dicho que quería hacer una pregunta. Carol, espera un momento, Carolina, que tenemos que arreglar lo del micrófono. Hola. Ahora sí, muy bien. Enhorabuena a los dos, me fascináis. O sea, me he quedado alucinada con vosotros y con vuestra poesía. Estoy un poco nerviosa. Qué tontería. No te preocupes, nosotros también. Cuando mi oficio es hablar en público, pero a veces pasa. Bueno, mi pregunta es, si la poesía... Me ha encantado lo de que la poesía suscita emociones físicas o se localiza luego en el cuerpo. ¿Dónde se localiza vuestro libro? ¿Y dónde se localiza el del contrario? ¿Qué sensaciones os...? Es una pregunta un poco íntima, lo sé. O sea que si queréis hacer solo la del contrario y no la vuestra, lo que Yo queráis. acabo de hablar, no, it's your turn. Es tu turno. Pues voy a empezar por el libro de Mónica, porque yo creo que para mí, esto es totalmente subjetiva, la respuesta pues no puedo dar otra, ¿no? Pero me parece un libro epidérmico en el mejor de los sentidos, es decir, a mí me gustan, Mónica tiene una forma de ir concatenando imágenes que permite que estas se desarrollen en un grado muy interesante, ¿no? Es decir, van creciendo como si fuera una ola que se crece, ¿no? con el agua que lleva. Y en ese sentido me despiertan muchas sensaciones, ¿no? He hablado antes del escalofrío y hay numerosas partes de este libro en el que de pronto digo, ¡puf! ¡Qué imagen! ¿No? O qué idea, o qué fuerza verbal, ¿no? Y en ese sentido se me va la epidermis, o sea, lo siento por el cuerpo, por aquí. Te da un escalofrío, ¿no? En ese sentido. Y creo además que es una poesía que tiene mucho de eso porque apela a esa sensibilidad continuamente y apela además a una visceralidad que está muy clara, ¿no? A veces el estómago devuelve, a veces el vientre reingresa, ¿no? Y me parece que es una fisicidad que te toca en el caso del libro de Mónica, ¿no? También yo en ese sentido soy un lector hombre y por mucho que lo intento no puedo librarme de ello y entiendo que, por ejemplo, en el caso de una lectora mujer, pues puede haber unas sensaciones muy diferentes, ¿no? También por el tema por los órganos a los que se apela, que muchas veces son los que constituyen la imagen simbólico general de la feminidad. Pues yo diría sobre el libro de Juan que a mí me parece increíblemente visual. En ese sentido, el de los ojos. Diría que la emoción es cuando yo lo leo, ya lo he leído varias veces, pero ahora para la presentación lo volví a leer, por supuesto, y lo que me ocurría era que la potencia de las imágenes pues, era tremendamente clara para mí, era de una especie de clarividencia incluso, lograba ver casi que una fotografía delante de mí o un cuadro, ¿no? Y de hecho tienes una parte, la última parte, que es poemas para ser pintados, ¿no? Era muy visual. Y por lo tanto, con la emoción que conlleva la visualidad, que para mí es muy importante porque se trata de paisajes y para mí el paisaje es fundamental en el tema de la conmoción y en el tema del desarrollo de una emoción específica que a mí me gusta mucho, que es lo sublime, la experiencia de lo sublime. Entonces, las emociones que me llegaban a través de los poemas de Juan tenían que ver con lo que describí al principio, perdón por repetirme, pero es que creo que son las palabras que realmente describen mi emoción, tenían que ver con la belleza, con la delicadeza, con la ternura, ¿no? Y siempre estaba todo girando en torno a estas palabras, ¿no? A lo delicado también con el miedo que implica lo delicado, lo que parece que se va a romper, ¿no? Que es tan frágil que parece que se te va a deshacer en las manos, ¿no? Y eso me parecía increíblemente conmovedor y me acabo de acordar un poema que a mí me encanta de Watanabe, que es El Guardián del Hielo. Y El Guardián del Hielo es un poema que va justamente sobre cómo cuidar lo efímero, que es un trozo de hielo bajo el sol, ¿no? Y estar encargado, que alguien te encargue cuidar un hielo bajo el sol. Y dices, que me han encargado este trabajo si nunca voy a poder hacer que el hielo no se derrita bajo el sol.
esto está destinado a aparecer y yo a fracasar como guardián, ¿no? Y sin embargo persistir en el cuidado del hielo, aunque sabes que el hielo se va a derretir y que tú vas a fracasar. Persistir en ese fracaso, ¿no? Eso me parece sumamente conmovedor y delicado, y a mí me parecía, es una metáfora, repito, es tonta, pero es que realmente ejemplifica mi sensación con el libro de Juan. A mí me parecía estar en sus breves poemas, en muchos de ellos, estar percibiendo como si yo tuviera entre mis manos un trozo de hielo, ¿no? Y estar cuidándolo, ¿no? Como, y que él también lo estuviera cuidando al escribir esos breves poemas, ¿no? También en esta brevedad estoy cuidando lo que se escurre, lo que se escapa. Bueno, llevamos 1 hora y cuarto. Vamos a dar 2 o 3 palabras más. Cuanto más breves seáis en las preguntas y en las respuestas, más gente podrá entrar. La siguiente palabra la tenía pedida Joan Barceló. Si te parece, Joan. Hola, buenas noches a todos. Felicitaciones a los 2 poetas por sus libros. Yo no he tenido el honor de leer todavía el de Mónica, pero le prometo que lo voy a comprar y lo voy a leer. Y mi pregunta se dirigirá a Juan, porque es el que he leído, Las hogueras azules. Es un libro que me ha impactado realmente, lo encuentro un libro fantástico, maravilloso. La pregunta que le hago es si él, que conocedor del mundo oriental, es cierto lo que se ha dicho, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que es muy difícil traspasar lo que sería el haikus a la poética occidental, pero él sí ha conseguido meterse dentro de la piel de lo que sería la mentalidad de ese mundo del Oriente y transportarlo a nuestro mundo de aquí. Entonces, la pregunta para mí sería si él cree que existen unos códigos en la poética, en la poesía, y si este código el poeta tiene que conocerlo, y una vez que lo descubre, el poeta puede escribir un tipo de poesía que también estaría codificada, y el lector, al leerla, si tendrá que, la emoción que le va a causar, necesita, digamos, que entre o que descodifique esta poética. No sé si me ha entendido. Sí. Bueno, hola, Joan Josep, y me alegra mucho saludarte y verte en persona. Me ha costado mucho entrar, pero bueno, estoy aquí. Bueno, es una pregunta muy compleja. Voy a intentar ser sintético en la respuesta para que podáis preguntar lo máximo posible. En respuesta a lo último que has dicho, creo que sí. Es decir, las poesías se basan en códigos, ¿no? O sea, los repertorios simbólicos de cada tradición literaria operan y significan precisamente porque los lectores los conocen, ¿no? Y porque los utilizamos a sabiendas de que cuando nos referimos metafóricamente al corazón, la mayoría de las veces los lectores van a entender que no nos referimos al órgano, sino a una sensibilidad, ¿no? Es decir, a una forma de sentir, a una parte de la cual se siente, ¿no? Sin embargo, eso no es en todas las tradiciones así. La poesía japonesa y la china también, por supuesto, tienen repertorios simbólicos complejísimos y además muy ricos, porque ellos tienen la costumbre de referirse a las cosas de manera indirecta y de aludir a una gran cantidad de anécdotas e incluso de literatura hipotextual a partir de ciertas referencias en situaciones muy concretas, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, tan interesante el haiku, que cuando un autor alude, por ejemplo, a un río cubierto de hojas, el lector probablemente no solo está pensando en un río cubierto de hojas, sino en uno de los más famosos poemas del Hyaku Nishu, que es una compilación de poemas del siglo XIII, en el cual se traduce la melancolía del otoño en ese río que arrastra hojas, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no puedo aspirar, y a eso me refería con que creo que no se puede aspirar a escribir haikus heterodoxamente hablando, fuera de la lengua y de la tradición nipona propiamente dicha. Pero es que tengo la sensación de que a veces cuando digo que he jugado, hay personas que malinterpretan la concepción que yo doy a juego, ¿no? Y es que para mí el juego es una categoría muy importante del lenguaje. Y me parece que la poesía estriba en gran medida en la capacidad del poeta para el juego con las palabras, ¿no? Para el hallazgo de relaciones, de enlaces, de vínculos, ¿no?
Y eso es a lo que yo he intentado jugar. He intentado mantener viva mi propia poética con los símbolos de mi propia poética, que no pertenecen solo a la tradición española, sino a todas las tradiciones de las que he ido bebiendo, y aproximarla a la tradición oriental de manera que parezca, o que resulte, que navego entre ambas, ¿no? Y creo que esa ha sido mi voluntad a la hora de escribir. No sé si lo habré conseguido, tú dices que el libro te ha gustado mucho y te lo agradezco y me alegra mucho, pero bueno, esa ha sido mi intención a la hora de escribir. Bueno, también había pedido la palabra Ernesto. Si te parece, Ernesto García. Sí, bueno, lo primero, se escucha bien, ¿no? Sí. Lo primero, bueno, felicitar a la editorial y a los autores por los dos textos y por un poco la lectura que nos han brindado. Yo quería lanzar una pregunta a Mónica. En su libro hay un momento, hay una imagen que me resultó bastante interesante y muy perturbadora, como todo el texto, que cuando dice que la poesía es lo perfecto del muerto, lo incorruptible, la selva encadenada. Esta imagen, al leer el texto, me parece un texto en el sentido muy torrencial, muy encadenado, esa escritura que se hace a sí mismo, escritura que escribe, que se está construyendo en el mismo momento que se produce. La pregunta era, cuando tú tienes que articular esta selva encadenada en poesía y en narrativa, ¿qué diferencias encuentras, ¿no?, en este proceso de escritura que se hace a sí mismo en el propio proceso de suceder, ¿no? Si sientes que en la poesía tiene una atmósfera, una temperatura distinta a la manera de encadenarse en tu narrativa. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es súper difícil. Voy a intentar responder de forma clara, porque no lo tengo claro. Pero bueno, vamos a ello. A ver, yo siento que mi disposición cuando escribo un libro de poesía, a cuando me siento a escribir un libro de narrativa, la disposición es la misma. Y lo único que cambia es el formato en el que decido meter ese ejercicio de disposición. Es decir, pero eso tiene que ver también con la forma en la que yo me enfrento a la escritura. Yo siento una vinculación muy fuerte con la escritura torrencial. Me gusta el torrente. Entonces, que es como un río y a lo mejor tiene que ver también con mi propia geografía emocional. Yo vengo de una ciudad con un río enorme, salvaje, es hostil, es café y enorme. O sea, es que no puedo explicar lo grande que es. Entonces, siento que a lo mejor eso también ha marcado ese paisaje con el que he crecido, ha marcado también un poco mi escritura, el torrente. Por eso eso es algo que, por ejemplo, diferencia los dos libros. Tenemos muchos puntos de conexiones, pero eso es algo que diferencia, ¿no? La historia de la leche es torrencial, ¿no? Tiene poemas que son larguísimos. Y en la narrativa yo me enfrento de la misma manera en el sentido de que tengo un hambre por buscar una experiencia poética con la palabra. Y en la narrativa también, es obligatorio para mí. Y luego, si me doy cuenta, cuando escribo un libro de poemas, pongo una historia, como cuando me siento a escribir una novela. Lo único es que no la desarrollo en capítulos. El libro de Historia de Leche, pues no lo desarrollo en capítulos. No tengo que seguir una trama, no tengo que darle si esta tensión narrativa que una novela requiere. O sea, lo técnico, que para mí es casi, pues, ni tan importante en realidad a la hora de escribir, porque quiero decir, es importante, lo que quiero decir es que a mí no me entusiasma. Lo técnico, pues lo sé manejar y lo manejo porque es necesario, pero en realidad lo que me entusiasma es lo que a través de la experiencia con la palabra yo puedo gestar, y lo que puede salir de esa experiencia específica emocional con la palabra. Entonces, yo tengo muy confundidas en realidad esas líneas divisorias porque mis libros yo siento que voluntariamente además borronean esos límites. ¿No? Hay habido gente que me dice, pues tus novelas tienen una prosa muy densa, porque es como muy poética, ¿no? Pues, porque sí, no tengo una prosa limpia, ¿no? Como dirían algunos, ¿no? Las prosas limpias saben contar bien, que solo cuentan, ¿no? Mi prosa en mis novelas no es así, definitivamente. Y luego en mis libros de poemas está esto de la historia también, meto historias, desarrollo personajes también, entonces es confuso. O sea, la pregunta es algo que yo tendría que estar madurando durante mucho tiempo, pero que a lo mejor mi respuesta sería, voluntariamente me gusta borronear esos límites y que no existan esas divisiones tan claras y crear libros en donde esa hibridez sea la fuerza de la escritura y dirija el pulso de la escritura.
Vega Sánchez, desde Salamanca, también quisiera hacer una pregunta, aunque nos dice que en cierta manera la había respondido ya Mónica, no nos resistimos a oír la voz de Vega. Primera presentadora de Nefando. A ver si está Vega. Vega, ¿no soy? A ver, Vega, habla. No se te oye. Tienes que activar el micrófono. Sí, Vega, tienes que activar el micrófono. Pero está todavía, ¿no? No se ha ido aún. Sí, está aquí. Bueno. Ahí está. Bueno. En cualquier caso, si os parece... Está Vega, sí, pero no... No se oye, Vega, lo siento. Bueno, en cualquier caso parece que la pregunta, según nos decía en el comentario, quedaba respondida por Mónica, ya la estaba respondiendo. Bueno, llevamos 1 hora y media, faltan 4 minutos. Yo creo que podríamos cerrar aquí el acto. Yo creo que ya está. Llamando la atención sobre el fondo maravilloso que hemos tenido casi todo el rato. Nos decía Raúl que cuando se movía Juan se veían Zurita y Valente, ¿no? Que era toda una declaración. Yo encima de Mónica veo a Alejandro Morellón y a Eduardo Ruiz Sosa, que tampoco están nada mal. Y también por ahí, escondiditas, veo a María Auxiliadora Álvarez, Las Nadas y las Noches, así que, además de las palabras, la visión que hemos tenido pues, ha sido maravillosa. Queremos dar las gracias, pero muy, muy de corazón, de verdad, a todos los que habéis estado, a los que habéis hablado, los que no habéis hablado y os hemos ido viendo ahí, haciendo correr las pantallitas, a Zara, a Susana, Yowa, Carmen Juan, Alejandro, en fin, Rafa, a todos los amigos que habéis participado, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un gustazo. Y ahora Olga va a decir un adiós definitivo. Olga. Bueno, Olga, ¿no? Dice que no. Así que, no sé, pues la última palabra para Juan y Mónica y agradeciéndole mucho a todos, de verdad, pues nos vamos. Juan, Mónica. Bueno, dicho. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este momento tan raro que es una presentación virtual, que yo todavía no me acostumbro a las presentaciones virtuales, pero ha estado muy divertido poder estar con Juan conversando de los libros pese a nuestro nerviosismo y muchas gracias por haberse unido a esta charla, de verdad que estamos súper contentos, esperamos que los libros les gusten. Sí, muchísimas gracias y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Cualquier otra cosita, pues ya sabéis dónde nos podéis localizar. Sí, exacto. Venga, pues un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.